La Fundación Ciudad de la Plata nació el 23 de agosto de 1984. Se encuentra ubicada en el pasaje Dardo Rocha, en el corazón de la ciudad de La Plata. La Fundación Ciudad de la Plata tiene el objetivo de promover actividades sociales, culturales y de desarrollo regional para la región capital. En la actualidad, la Fundación tiene 3 ejes de acción: cultura, capacitación y desarrollo regional. En el plano cultural, administra la Orquesta de Cámara Municipal, la cual brinda conciertos gratuitos a la comunidad y cuenta en su plantel con destacados y reconocidos artistas nacionales e internacionales. El teatro argentino es un punto neurálgico de lo que significaría el eje monumental de la ciudad, que es la columna vertebral del cuadrado perfecto de La Plata. Ese cuadrado perfecto que tiene 2 diagonales mayores y 4 diagonales menores y una plaza cada 6 cuadras. Precisamente en ese eje monumental se instala el Teatro Argentino de La Plata, es decir, la cultura en el medio de un conjunto de edificios y de manzanas, edificios emblemáticos y manzanas con tejido que constituyen la estructura básica. En el año 78 se decide realizar un concurso nacional de anteproyectos y a partir de ahí tenemos la fortuna de llegar con 2 trabajos finalistas a los 5 trabajos elegidos, y uno de ellos tenía una crítica muy buena del jurado, y en definitiva fue el trabajo ganador, ¿no es cierto? Y esto ha significado para nosotros incluir un edificio contemporáneo en lo que significaría una ciudad concebida en el año 1882, o sea que no deja de ser también trabajar dentro del patrimonio, ¿no es cierto? Insertar un edificio contemporáneo en una estructura, digamos, patrimonial como es la ciudad de La Plata. Es necesario recordar esta linda anécdota que es que La Plata recibe en el año 89, en la Exposición Universal de París, la medalla de oro de manos de Julio Verne. El edificio no solamente es un objeto, sino que se articula en un conjunto más amplio que es la ciudad. Constituye así, en realidad, casi un conjunto urbano. Y el Teatro Argentino de La Plata, mejor dicho, el Centro de las Artes del Espectáculo Teatro Argentino de La Plata, constituye precisamente un edificio ciudad, porque esa concepción básica tenía que ver con el hecho de que veíamos que muchos de los edificios emblemáticos del eje fundamental y del eje monumental eran edificios que estaban exentos, digamos, con jardines alrededor. Estos jardines alrededor tenían un sentido visibilista, o sea, era posible verlos, y el edificio estaba en el medio de esos jardines, lo cual permitía también perspectivas de esos mismos edificios. Ahora bien, cuando comenzamos a pensar en el nuevo edificio para ese eje monumental, consideramos que esta idea básica del objeto único centrado en la manzana estaba bien, pero necesitábamos decir también que había un elemento de contemporaneidad que era recuperar los 120 por 120 que tiene la manzana de la ciudad de La Plata en ese lugar para transformarlo en un espacio público, es decir, una plaza. Significa que la plaza y el edificio, podríamos decir, son la misma cosa, es decir, la ciudad y el edificio constituyen una misma cosa. En el plano original de la ciudad de La Plata no estaba previsto un teatro lírico. Esto motivó que un grupo de vecinos de la ciudad de La Plata creara lo que se denominó la Sociedad Anónima Teatro Argentino y que comprara una manzana en el eje fundacional de la ciudad de La Plata. Con este motivo contratan al arquitecto italiano Leopoldo Rocci, que construye
un teatro de características italianizantes, con capacidad para 1.500 personas sentadas y con 5 niveles entre palcos y galerías. El 19 de noviembre de 1890, a 8 años del acto de creación de la ciudad de La Plata, se inaugura este teatro lírico con la ópera Otello de Giuseppe Verdi. A partir del año 1910, una grave crisis financiera y una fuerte deuda fiscal hizo que el teatro estuviera inactivo durante muchos años. Finalmente, en el año 1938, la provincia de Buenos Aires toma posesión y a partir de este momento empieza la gestión estatal del teatro. Al tomar la provincia, tomar posesión de este teatro y convertirse en un teatro estatal, el teatro pasa a tener una gestión privada a una gestión pública. Y esto obliga a que la provincia cree en el año 1938 el ballet y el coro estable conjuntamente con la orquesta. En el año 1977 el teatro se incendia. La provincia toma la decisión de demoler lo que quedaba y llamar a un concurso nacional para construir un nuevo centro de las artes. El edificio dura prácticamente 20 años, su construcción. En el año 2000 es inaugurado, y yo diría que es inaugurado en un porcentaje bastante alto, casi en un 70%, y ya está librada la gran sala lírica al uso público, digamos, ¿no es cierto? Y nos parece interesante también que no solamente se constituya, más allá de que la sala es una sala lírica y una sala de ópera, es una sala que ha servido para una gran cantidad de eventos culturales, con lo cual también el uso de esa sala, con una planta académica, digamos, una planta de bombín clásico italiano, también sirva para espectáculos contemporáneos. Hace poco tiempo un cantante popular estuvo en esa sala y asistimos con mi esposa asistimos a ese espectáculo, y era notable cómo la avanzada, digamos, del proscenio daba la posibilidad que ese cantante popular, que era Vicentico en este caso, pudiera convivir con el público aún en una forma clásica. Significa entonces que esta idea de la modernidad y de la clasicidad constituyen en última instancia una unidad. Preferimos siempre hablar de que no son ideas antitéticas, sino ideas que se van superponiendo, y así se va construyendo la ciudad. De algún modo, esta cuestión del eclecticismo tiene que ver con eso. A los 14 años empecé a cantar con la profesora Mirta Garbarini en Buenos Aires. Empecé los estudios de canto. Luego tuve la suerte de hacer una audición a los 18 años al maestro Mario Peruso, recuerdo, amigo de la familia. Y recuerdo que mi padre le dijo si no me quería escuchar. Y bueno, él amablemente aceptó y canté i Puritani, el área de Puritani y el área de Liu. Después, cuando me escuchó, me dio su opinión, se quedó encantado, y mi primer rol me lo dio a los 18 años en el Teatro Argentino, en el viejo Cine Rocha, con la museta, con La Bohème. Después de Bohème vino Micaela, después de Micaela vino Don Pasquale, todo esto en el Teatro Argentino. Después de Don Pasquale vinieron conciertos, en fin, dirigidos por diferentes directores, pero muchos por el maestro Mario Peruso. Y nos pasaba a nosotros, digo, a todos los cantantes, que había 2 teatros solamente para poder hacer una carrera. Actualmente existen otras instituciones en que los cantantes se pueden foguear mucho más. Lo nuestro era un fogueo, diría, mucho más arriesgado, porque era el Teatro Argentino o el Teatro Colón en su momento. Los 2 únicos teatros que daban posibilidades a los cantantes, ¿no? Entonces había que estar muy bien preparado.
Toda la experiencia que me llevó al teatro, en el Teatro Argentino, hizo que de repente me codeara con artistas internacionales que en algún momento proyecté cantar con ellos como una ilusión, como cualquiera puede tener una ilusión, no digo efímera, pero muy lejana. Bueno, después se dio la oportunidad en el año 96 de cantar con Plácido Domingo. A partir de ahí, para mí fue un momento importante de avance. Cuando uno está al lado de un artista grande, se potencia la necesidad de crecer como artista. Creo que los escenarios en un punto se unen y el público también, entonces uno no puede dejar al público que tanto, no solamente uno le dio, sino que tanto recibe, ¿no? O sea, para mí todos los teatros son uno. La gente es una, el público es uno y merecen el respeto. Por eso nunca pude cortar, ni quise cortar ese cordón que me unía tanto a esta ciudad. Ingresé a los 10 años a la Escuela de Danzas, que formaba parte del Teatro Argentino, y a los 16 por concurso al Ballet del Teatro. Mi carrera fue vertiginosa porque a los 18 años, 2 años después de haber ingresado, ascendí a solista, por lo tanto reemplazante de primera. Y la verdad tenía ganas de huir, porque era un cuerpo de baile de 80 personas y yo me sentía con una responsabilidad demasiado grande. Pero bueno, así fui transcurriendo mi carrera acá en el teatro hasta que un incendio nos cambió la vida a todos los que vivíamos en el teatro y por el teatro. Lamentablemente no se sabe nada, pero a juzgar por lo que vino después, parecería que hubo una intencionalidad. Yo la verdad no lo sé. Pero después nos fuimos muriendo de a poquito, o sea, se cerraban las vacantes, la gente se iba, las funciones eran artísticamente cada vez más decadentes. La gente de La Plata tenía su sentimiento puesto en el anterior teatro y este era como el elefante blanco. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es de acercar todo artista posible al teatro, de hacerlo circular, de hacerlo acercar a la gente. Hicimos espectáculos de todo tipo, de lo que se puedan imaginar. Hemos hecho hasta un desfile de modas con Fernanda Cartier. Vino una pianista rusa al país y nos donó un espectáculo. bailando con
Maximiliano Guerra, que entró al teatro cuando era muy chico. Tuve la suerte de bailar con él. Y si tuviera que pensar en qué bailarinas he admirado, no, yo creo que no necesitaría irme al exterior. Nosotros tuvimos acá excelentes bailarinas. Creo que nadie puede pensar que alguien pudo haber hecho en lo interpretativo algo mejor que Graciela Sultanic, en la plasticidad del cisne a Leonor Baldassari. Yo creo que fueron excelentes bailarinas. Yo siento que algo aprendí de ellas. Fui bailarina del Teatro Argentino de La Plata. Mi carrera fue, si se quiere decir, rápida, porque a los 11 años comencé a bailar. Se da la posibilidad de un concurso especial para entrar como bailarina de fila en el Teatro Argentino. Y bueno, yo ya estaba deseosa porque en mi casa no podía estar quieta. Necesitaba prepararme para ir al teatro. Me atraía la posibilidad de ir ahí. Y bueno, me presenté y entré como cuerpo de baile. La categoría era cuerpo de baile, bailarina de fila, corifea, solista y primera bailarina. Bueno, yo dije, yo quiero llegar a ser primera bailarina y me dispuse a estudiar muchísimo. A los 18 años hago mi primera función, con muchísimos nervios, con mucha expectativa de mis padres, con expectativa del público mismo. Y bueno, fue un éxito. Como yo era corifea y estaba haciendo un rol de primera bailarina, dije, bueno, me voy a presentar a solista ahora. Y entonces rindo concurso a la mañana, veo en una página Baldassari solista. De repente me llaman al escenario y los directivos de ese momento me proponen que me prepare en 2 horas ensayar el Cisne Negro para presentarme como primera bailarina. Ese mismo día. Y yo dije, no, eso no lo puedo hacer porque yo no lo estudié. Y yo dije, más sí, total, no voy a entrar. Y me largué a hacer el Cisne Negro y con mi compañero Aurelio Bogado, que le estoy agradecida, él diciéndome las cosas que tenía que seguir haciendo. Yo tenía una idea, pero muy vaga de todo esto. Y bueno, resultó ser que desde ese día fui primera bailarina. Siguió después con tantos otros bailes deseados desde chiquita que los veía bailar, con vestidos que después los usé yo, porque el teatro argentino siempre fue pobre. Entonces, las señoras modistas del teatro se las ingeniaban de tal manera que esos trajes ya tan bailados los arreglaban de tal forma que a nosotros nos servía. Puedo decir que yo vi casi nacer el teatro y lo vi quemarse. Y ahora llega la parte triste. Mi cuento termina en el escenario un día, de repente oigo un pequeño chispazo en uno de los costados de las bambalinas del teatro. Ahí noto que de repente era fuego todo, fuego. Veo que el escenario estaba abierto, con el telón abierto. Y sigo caminando con el fuego arriba de mi cabeza, miro el teatro y me despedí. Me despedí del teatro. La esperanza nuestra era que se reconstruyera el teatro. El teatro estaba quemado en la sala. Era posible reconstruirlo. Pero había mucho apuro para no reconstruirlo. Yo doy fe que estuve en el escenario, nunca fui citada para que me preguntaran qué pasó. Esperé eso. Pero bueno, aquí acaba la historia del teatro argentino, el hermoso teatro que se le decía el Jardín de la Paz, porque era bellísimo. Comencé mi carrera musical en el Teatro Argentino de La Plata, en 1965 precisamente. Yo no vivía de la música, por supuesto, terminé mis estudios y bueno, hice de todo, como se hace de todo cuando uno es joven, por supuesto, hasta que encuentra la ubicación exacta. El Teatro Argentino me dio todo a mí, me dio no solo el empujón, el espaldarazo, sino que hice una carrera ahí adentro. Yo llegué comencé como apuntador de ópera y llegué a director artístico del teatro.
Yo empecé con el ballet. Empecé con el ballet y eso me dio digamos, mucha práctica en el acompañar. Porque en el ballet hay que cambiar los tiempos musicales según el bailarín. Si el bailarín es bajito, eso es más rápido, si el bailarín es más alto, es más lento. Me recibió el Teatro Argentino y ahí empecé de a poquito, estudié con el maestro Mariano Drago dirección orquestal mientras estaba ahí y me hicieron debutar ahí en el ballet, como dije antes, hasta que comencé con la ópera lírica. Ahí preparaba a los cantantes y hasta que me dieron la dirección de orquesta de mi primera ópera. Bueno, después de eso tuve la suerte de dirigir La Bohème, que yo soy un gran enamorado de Puccini, La Bohème, Emanuel Lescaut, Butterfly, ahí hice todo el repertorio pucciniano y otras óperas más, aparte de los conciertos sinfónicos, ¿no? Y bueno, después de eso empecé a trabajar en Tucumán, Córdoba, en el interior, hasta mi debut en el Teatro Argentino, en el Teatro Colón, perdón, en el año 73. Hasta el año 74 estuve en el Teatro Argentino, hasta que entré en el Teatro Colón. Y bueno, y ahí empecé mi gran carrera de director de orquesta y compositor. Porque yo digo que soy un compositor que dirige y no un director que compone. Y siempre recuerdo ese hermoso teatro que desgraciadamente se quemó un 19 de octubre del año 77. Yo ya no estaba en el teatro porque había entrado al Colón y bueno, al otro día fuimos enseguida a ver cómo estaba y estaba. No estaba totalmente destruido, se podía haber reconstruido el teatro precisamente muy bien. Todo el foyer estaba intacto, se podía haber reconstruido, pero no, quisieron hacer un gran centro cultural, que es lo que está ahora, y bueno, es el nuevo teatro. En otro país más civilizado, más civilizado culturalmente, digo, ¿no? Se hubiera restaurado el teatro, como se restauraron los teatros europeos después de la Segunda Guerra Mundial. Soy escultor, en este momento soy el subjefe de la sección de realización de utilería y escultura. Cuando yo empecé el teatro hace ya casi 25 años, dentro de unos pocos meses, era un teatro bastante más chico, porque era lo que quedaba después del incendio del viejo teatro, entonces el teatro todavía tenía las características de ser un poco seminómade, estábamos dispersos en distintos lugares. Hasta ese momento se hacía solamente utilería, o sea, las cosas de mano para las óperas y los ballets. Y lo que era escultura se hacían por encargo. Hay una sección que es de utilería escénica, que es la que se encarga del escenario, y la nuestra, que es la sección de realización de utilería y escultura. Básicamente los trabajos que realizamos es de una amplia gama, porque van desde las cosas más chiquitas, que es la utilería mínima, como pueden ser desde monedas hasta flores, copas, espadas, escudos, cascos, hasta lo que es la parte de relieve arquitectónico de las escenografías, como pueden ser, por ejemplo, en los grandes paneles que implica una arquitectura escenográfica, generar los ladrillos o la textura de las piedras o los revoques o todo lo que son molduras, o hasta las esculturas de pequeño tamaño, esculturas de mano o esculturas que pueden ser bustos. Y los grandes desafíos en general siempre son para nosotros, por lo menos para el grupo de escultores, cuando vienen esculturas de grandes dimensiones, estamos hablando de más de 3 metros, 4 metros, 5 metros. Y ahí está bueno porque además de la dificultad se puede generar un trabajo en equipo porque somos varios escultores y utileros los que estamos trabajando a la vez en ese mismo objeto. Mientras que por ahí en los otros trabajos uno generalmente se divide y cada uno toma algún objeto a su cargo, en estos como que se hace mucho más grupal y colectivo y eso es muy enriquecedor. Empecé a estudiar el piano cuando tenía 3 añitos, con mi tía Enriqueta, en 25 de mayo, yo soy del interior y hace muchos años que vivo en La Plata, con mucho gustísimo, tanto gusto vivo en La Plata. Mi mamá o mi tía me traían cada 15 días a estudiar acá, así conocí el Teatro Argentino.
antes del incendio, tuve oportunidad, a pesar de no ser de La Plata, de conocerlo. En el año 87 obtuve una beca de la Fundación Lisi en Suiza, de la Fundación Menuhin, mejor dicho, en Suiza para los cursos de música de cámara, que es una de las ramas que más amo en la música y a la que me he dedicado muchísimo. Y en el año 2004 fui al Teatro Colón como jefa de estudios. Estuve por unos meses a cargo de la jefatura de estudios, una experiencia bastante importante en mi vida también. Y en el año 2005 volví de lleno acá al Teatro Argentino como maestra interna. O sea, actualmente yo me desempeño como maestra interna de la lírica en el teatro, pero también trabajo en el Colón. Desde el año pasado me llaman 2 o 3 veces al año para la preparación de títulos. Y bueno, es una experiencia fantástica también trabajar en el otro teatro. Son los 2 teatros más importantes del país. Amo la ciudad de La Plata, amo el teatro, amo esta profesión, lo hago con pasión. Y la música, si bien forma una parte de mi vida, yo tengo familia, tengo 2 hijas, y las vivencias de la vida también sirven para esto. Uno puede volcar en la profesión las vivencias, si no me parece que es demasiado hueco, demasiado vacío. Acabo de trabajar en el Teatro Colón en el estreno de la ópera del maestro Peruso, la ópera Fedra, y también en el año 2008 preparé su otro estreno que fue El Ángel de la Muerte. Y es un trabajo que me encanta. Además, es como parir un hijo, porque no hay grabación, no hay registro. Uno empieza de cero con el compositor al lado, lo cual es maravilloso, ¿no? Y realmente, bueno, es valiosísimo trabajar al lado de un maestro como Peruso, con su gran experiencia como músico, como director de ópera. Yo amo ir al teatro, extraño cuando no voy al teatro. Esa vida que tenemos nosotros de ensayos, de por ahí no tener un fin de semana, por ahí no tener un domingo libre. Bueno, es nuestra vida, es así la vida del artista. Y yo estoy contenta que el teatro progrese, que el teatro pueda hacer buenas producciones, tal vez no ostentosas como en otros lugares del mundo, pero muy dignas, realmente con un muy buen nivel. Y la vida me ha premiado realmente. Siempre soy una agradecida porque la vida me ha premiado de oportunidades y de cosas maravillosas en la profesión. Hasta tuve la oportunidad de tocar con Yehudi Menuhin cuando fui a la beca de Suiza. Lisi, sabiendo que yo volví a Italia, me ofreció hacer una gira por Francia y por Suiza con Menuhin y la Camerata Lisi. Esa fue, yo creo, la experiencia más maravillosa de mi vida, que sentía que no era a mí que me estaba pasando esto.